Voy a presentar a las dos ponentes, solamente voy a decir sus nombres, porque se quieren presentar ellas. Allí al lado de allá, a mi izquierda, está Julian Tutein, de Alemania, y un poquito más aquí, también vive en Alemania, Sole Gerda Mardónez, y ahora ya hago así como en los circos, trará, y ellas se presentan. Ja. Hallo, zuerst einmal möchten wir uns ganz herzlich bedanken, dass wir hier eingeladen worden sind zur Konferenz und ja, dass wir diese tollen Einblicke in diese großartigen Projekte bekommen haben. Primero queremos agradeceros por habernos invitado a participar en este congreso. Ja, ganz am Anfang möchte ich erstmal noch ganz kurz zu dem Titel im Programm ist heute Friedenserziehung und da wäre aber noch ein Untertitel dazu zu fügen und zwar, worum es genau gehen soll in den nächsten 20 Minuten, ist eigentlich um den Umgang mit dem anderen und die friedensbildende und beziehungsweise inklusive Kraft von interaktiven Theaterräumen. Ja, das Ganze werde ich, da ich zurzeit am Lehrstuhl für Erziehungswissenschaften arbeite, aus philosophischer und bildungstheoretischer Sicht ein bisschen beleuchten. Und ja, das andere ist sozusagen hier als soziales Konstrukt gemeint, was ich nachher noch ausführen möchte. El tema de la ponencia es educación para la paz. Lo que hay que agredir aquí es que para esta ponencia de la que se va a tratar es el subtítulo formas de trato con el otro, donde el otro está en comillas, está dentro de un contexto que se va a aclarar más adelante y además formas de espacios de teatro, o sea, no se llama pedagogía del teatro, sino espacios, cómo el espacio del teatro puede aportar a la educación para la paz. Zum Schluss werde ich dann ganz kurz noch auf zwei konkrete Projekte eingehen und ja, möchte mich jetzt ein bisschen entschuldigen, das ist kein interaktiver Vortrag und leider habe ich auch keine Bilder zu zeigen und ich hoffe aber trotzdem, dass ja, ihr alle bis zum Ende durchhaltet. Después de exponer un poquito de teoría, también se va a exponer dos proyectos concretos que ella ha realizado y se disculpa de que esta ponencia no está acompañada de video o de fotos. Ja, am Anfang möchte ich jetzt kurz was zu meiner Person sagen. Ich bin hier angekündigt als Mitglied von YUSEF, das ist ein Verein für Sozialarbeit und Jugendhilfe. Entschuldigung, sorry, das Mikrofon macht so komische Geräusche. Okay, dann machen wir es ein bisschen weiter weg von dir. Okay. ¿Tenemos resonancia? Sí. Oh. Das ist schlimmer noch. Okay, dann mache ich mal so. ¿Sí? Machst du beide Absätze? Nee, du hast es noch nicht. Okay. Ella es miembro de una asociación con asiento en Hamburgo que se llama YUSEF y que está dedicada al trabajo social con las juventudes. Ja, mit diesem Verein verbindet mich, dass ich über 4 Jahre dort Teil eines Netzwerkes bin von Menschen, die sich mit Menschen mit Behinderung und Theater befassen. Wir treffen uns regelmäßig einmal im Jahr und tauschen uns aus und organisieren halt Fortbildungen zu Theatertherapie und auch Begegnungen mit Theater mit Menschen mit Behinderung. Esta asociación se dedica hace 4 años. Han creado una red internacional de personas con discapacidad y que trabajan con el teatro. Y 1 o 2 veces al año toda esta red se reúnen y además ofrecen cursos sobre metodología de la pedagogía del teatro. Ich bin jetzt am Ende schon. Ja, wie kommt jetzt der Titel meines Vortrags zustande? Friedenserziehung. Ich arbeite zurzeit an der Universität Hamburg im Lehrstuhl für Erziehungswissenschaften und Friedenspädagogik und habe jetzt gerade in Georgien oder im Südkaukasus ein Projekt gemacht zu Kunst und Friedensbildung. Und ja, Viktor Lopez hat mich gefragt, ob ich darüber etwas Kleines berichten kann. Und da das aber eben eine Konferenz zu Kunst und Inklusion ist, möchte ich aufzeigen und nachfolgen, was eigentlich die Friedenspädagogik auch für ähnliche Ansätze hat, die ganz sinnvoll wären für die inklusive Pädagogik. Und inwieweit eigentlich Inklusionsarbeit auch eine Friedensarbeit sein soll.
Y yo trabajo en el momento en la Universidad de Hamburgo, en el Departamento para Educación y Pedagogía Intracultural y Educación para la Paz. Y dentro de esto acabo de hacer un proyecto en el sur del Cáucaso y Víctor López me ha pedido que ahora les exponga un poco en esta conferencia sobre este proyecto. Jetzt liegt es auch schon gesagt, das Projekt. An sich möchte ich heute nicht sprechen, aber jetzt noch so. Eso. Antes de pasar a explicar lo del proyecto, quiero explicar algo sobre los conceptos de la pedagogía para la paz y en qué forma y cuáles son los conceptos que aportan a una sociedad inclusiva, es decir, cómo la inclusión promueve la paz. Ja, so, zu meiner Person möchte ich noch kurz sagen, ich habe einen 5 Jahre älteren Bruder, der sozusagen unter die soziale Kategorie geistig Behinderung fällt. Und ich habe früher in meiner Kindheit erlebt, dass, wenn ich Freunde mit nach Hause gebracht habe, das sehr lange gedauert hat, bis dann eine Interaktion zustande gekommen ist und bis wirklich natürlich miteinander kommuniziert worden ist. Und ich hatte ganz früh das Bedürfnis, dazwischen zu vermitteln, zwischen diesem gesellschaftlichen Bild von geistig behinderter Mensch und dem Bild, was ich als Schwester von einem Bruder hatte, der unter diese Kategorie fällt. También quiero decir que tengo un hermano mayor con deficiencia intelectual o discapacidad intelectual. Y desde niña me molestaba muchísimo que vinieran mis amigos a casa y que no se sintieran muy incómodos porque no sabían cómo llevarse con mi hermano y que simplemente después de verlo y tratarlo, pues esas diferencias se borraron, desaparecieron y eso ha hecho que yo me haya interesado por tratar de divulgar a la sociedad un concepto de discapacidad intelectual, así como yo tengo la sensación que es mi hermano, como yo lo vivo y no como los otros lo vivencian. Hast du den Satz noch gemacht? Ich hatte also sehr früh das Bedürfnis, eigentlich sozusagen meinen Bruder aus dieser leblosen Kategorie rauszuziehen und dieser wertenden Kategorie geistig behinderter Mensch und wollte halt versuchen, diese Lebensrealität, die ich davon hatte, auch sozusagen den anderen zu vermitteln. Und zwar, dass ich eben auch irgendwie einen ganz normalen Bruder hatte, der genauso liebenswert und genauso blöd ist, eigentlich wie andere auch. Yo tenía la necesidad urgente de quitarle este estigma a mi hermano de discapacidad intelectual y no sabía cómo. Lo que yo quería era que ellos, los demás, lo vivenciaran con sus reacciones y con su accionar, así como yo vivencio a mi hermano. Y ahí se trataba mucho de que aquellos que me preguntaban, ¿y tú tienes un hermano? ¿Y qué tiene tu hermano? Pues estas reacciones, yo ya veía sus reacciones, yo ya sentía que estaban, cuando yo contestaba ya había un prejuicio, ya había una concepción y eso para mí conformaba un conflicto entre cómo yo vivencio a mi hermano y lo que los demás cuando me preguntan se crea en sus cabezas. Ja, in meinem Hochschulstudium habe ich mich dann mit der Ethnologie und Erziehungswissenschaften befasst und eben auch, wie das andere kulturell zustande kommt. Das heißt, wie wird eigentlich das andere konstruiert, in welchen Kontexten überhaupt wird Andersheit bedeutsam? Durante mis estudios de antropología social y cultural me he preocupado mucho de estos aspectos, a llamar, y entre comillas, por favor, el otro cultural, así también con la temática la diferencia. Y la diferencia en dos sentidos amplios. La diferencia como el que es relevantemente diferente y la diferencia, así también, y otro, el otro. Ja, vor meinem Studium habe ich eine Schauspielausbildung gemacht und seitdem habe ich das Schauspiel eigentlich für mich entdeckt als Möglichkeit oder als Hilfsmittel, diese Vorurteile gegenüber dem anderen abzubauen, indem man Menschen direkt in Begegnung bringt. Antes de comenzar mis estudios, yo estudié también teatro y descubrí que el teatro es una perfecta herramienta de ayuda para hacer
difuminar o desaparecer estas diferencias. Y desde entonces me he seguido interesando y sigo más bien queriendo trabajar en el teatro. Ja, derzeit arbeite ich gerade mit einer Sonderpädagogin an einem Projekt für Schulklassen, die sich neu als Inklusionsklassen zusammenstellen. Denn in Deutschland ist es so, dass gerade jetzt erst anfängt, eine gemeinsame Beschulung zu machen. Das heißt, dass jetzt auch sozusagen Menschen mit sogenannten Behinderungen in Regelschulen aufgenommen werden. Und das findet halt in Deutschland erst jetzt statt. Also erst nach den Behindertenrechtskonventionen 2009 wurde es vom Staat sozusagen gefordert und bis vorher war es komplett separat. Okay. ¿No? Okay. En estos momentos estoy trabajando junto con una psicopedagoga en una escuela primaria de Hamburgo. Estamos haciendo un proyecto para tratar de hacer un programa de teatro, algo con el teatro en forma inclusiva. Aquí tengo que acotar, o queremos acotar al público español, que en Alemania ha habido escuelas diferenciales y separadas hasta hace poco y con pocas excepciones en algunas partes y lugares, y dentro de algunas ciudades, solo en algunas partes, ha habido escolaridad más inclusiva. Pero recientemente, y solamente desde el 2009 y a raíz de la Convención para los Derechos de los Discapacitados, esto se ha convertido en ley y Alemania ahora está obligado a cambiar eso, y a partir desde ya tienen que empezar a implantar en todas partes una educación inclusiva. Weil in Deutschland ist es so, salopp gesagt, wir sind 25 Jahre sozusagen hinter Spanien hinterher in diesem Fall. Denn hier wurde bereits 1985 ein Gesetz eingeführt zur gemeinsamen Beschulung. Und in Deutschland ist es erst ganz, ganz langsam überhaupt, dass Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung quasi zusammen in Schulen jetzt beschult werden sollen. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig zu wissen, dass wir eben, wenn wir hier in Spanien sind, dass es für uns wirklich ein bisschen anderes Bild sich hier ergibt und auch, was es hier für Projekte gibt, die gibt es auch in Deutschland, aber übergreifend, muss ich sagen, sind wir noch, was Barrierefreiheit betrifft, ganz weit in Deutschland auch hinterher und müssen gerade irgendwie versuchen, diese Inklusion, die jetzt stattfinden soll, irgendwie zu begleiten, weil es alle überfordert ein bisschen. Es wird von oben jetzt gewünscht, aber wir haben ein Sondersystem, was bisher immer 2 Systeme war. Also die Sonderschule war hier und hier waren die normalen. Und deswegen ist es in Deutschland eine Situation gerade, die ja nicht ganz so ist wie in Spanien oder wie so ein tolles Projekt wie in Kolumbien. Ja, haben wir leider gerade noch nicht. Okay. Lo que queremos... es okay, ich habe dich verstanden. Okay. Mach dir keine Sorgen, es okay. Also lo que queremos dar a conocimiento de vosotros es que nos sentimos cuando vemos lo que, bueno, yo por mi parte, lo que ella ha vivenciado en España, además de los aportes de este congreso y de otros a los cuales hemos asistido, porque nos sentimos realmente como que en Alemania estamos en lo que acaba inclusión unos 25 años atrasados, y que estamos conscientes de que hay una concepción dentro de los españoles de Alemania, pero que lo siento mucho, nosotros tenemos que reconocer que en la parte de educación, y eso lo digo yo personalmente también, pues efectivamente en millones de aspectos tendrían que sacarle el sombrero a España. Y en ese sentido, cuando nosotros estamos aquí sentados y vemos un aporte fabuloso como lo que está pasando en Colombia, no quiere decir que en Colombia haya en todas partes eso, o sea, sabemos que es la asociación de Carlos y de Orlando, pero uno se siente peor también, ¿me entendéis? ¿No? Y entonces yo creo que muchos de ustedes también se sintieron así. Bueno, en todo caso, tenemos que explicar de que en Alemania, desde la Segunda Guerra Mundial, más bien se ha separado más a todos los discapacitados, sea de intelectuales, ciegos, sordomudos o con discapacidad solamente corporal. Y para el aspecto discapacidad intelectual ha habido siempre colegios regulares y colegios especiales, guarderías especiales, guarderías normales. Alemania es un estado federal y por lo tanto cada estado dentro de Alemania funciona un poco diferente, ¿ya? Y en ese sentido, en estos momentos, la política
impuesto. Ahora tiene que haber en toda Alemania inclusión. No existe la menor infraestructura, la menor preparación para ello. Y es lo último que ella también dijo. Hay dentro de Hamburgo solamente 2 escuelas donde se está intentando hacer esto de la inclusión y el resultado es catastrófico. En estos momentos, padres, profesores y alumnos regulares y con discapacidad se sienten muy incómodos, muy mal, no saben cómo hacer esto y todo el mundo se siente muy, muy inseguro. Ja, jetzt mal zur Friedensbildung und was das eigentlich auch für die Inklusionspädagogik bedeutet. Also das Thema erstmal Friedensbildung, da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze. Da es ein sehr anwendungsorientiertes Feld ist, was Friedenspädagogik bedeutet, aber auch eben der Kern der Friedenspädagogik ist, wenn man sich das anschaut, eigentlich der Umgang mit dem anderen zu erlernen. Das heißt, der von Respekt und eben nicht von Einverleibung oder Unterdrückung gekennzeichnet sein soll. Und es bedeutet halt zu lernen, eigentlich auch in der Friedenspädagogik, das andere zu akzeptieren und sich von ihm berühren zu lassen, ohne es auszulöschen. Ok, ahora vamos a entrar en la materia de la educación para la paz y vamos a explicar un poco el concepto al cual ella se refiere. Está basado en un autor que se llama Werner Wintersteiner. El señor Wintersteiner define al otro en el sentido de que es el trato con el otro. Lo podemos dar por escrito después. Y esto significa, ¿qué significa el trato con el otro? El trato con el otro significa respeto en vez de absorción del otro y tampoco reprimir al otro. En este sentido significa que el ser diferente, que la parte ser diferente del otro y el aceptar esa parte ser diferente del otro y al mismo tiempo dejar que esa parte me toque, significa que no debe ni a mí reprimirme, ni yo debo esa parte extraña del otro reprimirla. Esta parte de la ponencia es un discurso filosófico y aquí quiero hacer una pequeña acotación de mi parte, con el permiso de mi colega. Para poder traducir en forma correcta y en correcto español un tipo de ponencia de este estilo, un traductor de forma y formato necesita un poquito más de tiempo que las 3 horas que yo acabo de tener. Y por lo tanto quiero disculparme si así no sale todo muy fluido. Yo quisiera hacerlo mejor, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Y si hay cosas que aclarar al final, was ich vergessen habe zu sagen, dass wenn etwas nicht flüssig ist, ist es, weil es ist ein philosophisches Kontext. Okay, ist das okay? So, jetzt kannst du weitermachen, ich bin jetzt hier. Okay. Ja, was ist mit dem anderen überhaupt gemeint? Das andere ist eben keine feststehende Größe, wie auch der Soziologe Georg Simmel schon früh festgestellt hat, sondern das andere ist immer niemals an sich anders, sondern muss erst dazu gemacht werden. Das heißt, es braucht ein Gegenüber und es muss erst als anderes bezeichnet werden. Das heißt, es gibt halt eben niemals ein kontextfreies anderes. Ok, el sociólogo Georg Simmel, con doble M, él entiende que ¿qué es el otro? O el ser diferente. El ser diferente nunca se puede definir sin contexto y sin lugar, en este sentido geográfico. No existe el otro si no hay un contexto y si no hay dentro de un contexto también una ubicación. Si no somos todos iguales o estamos en el aire. Eso es muy importante para el sociólogo. Sí, eso está más. Wo ist er denn? Hier.
je stärker die Grenze als gegenüber dem anderen gezogen wird und die Gemeinsamkeiten eigentlich verleugnet werden, umso stärker wird der andere halt zum Feind und zu dem anderen. Und dann wird er eben auch zur Bedrohung des Selbst. Pues mientras más se aprieta la línea de separación entre el yo y el otro, esto está mal, no podemos hacer nada. Y mientras las pocas cosas comunes que hayan, mientras más ellas se nieguen o no se les dé el espacio para ellas, pues más se convierte el otro en mi enemigo. Y las pocas cosas comunes que hubiéramos tenido jamás las vamos a vivenciar. Y la psicóloga Birgit Rommelspacher incluso va más allá y dice que el otro hasta el punto se puede convertir también en una amenaza para el mío mismo, para mi persona. Ich mache es, wie ich kann. Okay. Also die pädagogischen Ziele der Friedenspädagogik, wenn man sich das so anschaut, sind da eigentlich darum, wie kann man also mit dem anderen umgehen, beziehungsweise nicht mit dem anderen, sondern wie kann man verstehen, dass Andersheit immer etwas ist, was eigentlich konstruiert wird und was immer mehr über uns aussagt, als überhaupt das andere, weil das andere, wie gesagt, von sich aus gar nicht fremd sein kann. Nee, das kann nicht. Nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht machen. Also, todo lo que yo desconozco, para esto hay un sustantivo en alemán que no existe en español. Así que yo lo explico. Todo lo que yo desconozco es además no solo desconocido para mí, y al ser desconocido para mí es extraño y es distinto. Esto según el señor Münkler. Y él explica aquí que hay dos aspectos para esto. Existe lo distinto desde el punto de vista cultural y lo distinto desde el punto de vista social. Lo distinto desde el punto de vista cultural está definido por distintos conocimientos, distintas experiencias y distintas formas de ver el mundo. En cambio, lo distinto desde el punto de vista social lo define él simplemente como una distancia social que tiene lugar cuando cualquier otra persona no es perteneciente al grupo al cual pertenezco yo. So. Ich will es mal abkürzen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay? Ja, dann besser. Ja. Mach bitte weiter. Ja, aber ich mache ein bisschen kürzer. Okay? Wo? Ich will jetzt einfach ganz kurz sagen, das zu zeigen. Nee, bitte mach hier weiter. Das habe ich schon gesagt. Hier. Okay. Das ist zu lang, vielleicht. Ich werde das dann für dich machen. Okay, dann mache ich's. Was bedeutet denn diese Erkenntnisse für friedenspädagogische Programme? Also wie können wir lernen eigentlich, dass das andere ein Konstrukt ist, beziehungsweise wie können wir einen Zugang zum anderen bekommen? Und in friedenspädagogischen Programmen zum Beispiel, was ich jetzt gerade in Georgien durchgeführt habe, ging es halt darum, wir haben die Bühne genommen, das Theater, und uns da kennenzulernen, um halt in der direkten Begegnung sozusagen zu versuchen, aus dieser sozialen Kategorie des anderen rauszukommen und den anderen zu sehen. Denn beim Theaterspielen, dadurch, dass ich an meine eigenen Gefühle ran muss, mich selber zeigen muss, kann ich auch den anderen in viel mehr Facetten wahrnehmen und sehen, okay, das ist sozusagen nicht eine Kategorie, sondern ich sehe den Menschen dahinter. Und das ist sozusagen das, was ich jetzt gerade in Georgien versucht hatte bei einem Projekt, wo es um Friedensbildung ging. Okay. Voy a tratar de explicar un poco lo que he hecho ahora en el sur del Cáucaso. Este es un programa que hicimos, un proyecto de teatro, donde simplemente todos nos paramos en el escenario. En el teatro tenemos que demostrar emociones. Yo tengo que mostrar mis emociones, pero también el otro. Y era un intento de que, bueno, si yo veo las emociones del otro, lo vivencio más como un ser humano, lo vivencio más como yo mismo soy, que yo también tengo emociones. Ese era el intento de hacer este proyecto. Jetzt musst du in Detail gehen, weil sonst verstehen wir nicht. Okay. Ja. Hier bitte.
Das müssten wir mal alles machen, aber mit der Zeit schaffen wir das doch nicht. Dann erzähl bitte, wie lange du es was wer hat teilgenommen? Was? Wie lange war es und wer hat teilgenommen? Nee, das mache ich nicht. Excuse me. It's a little bit difficult. Ja, der Psychologe Alport hat eben sich lange damit beschäftigt, wie können also Vorteile aufgebrochen werden. Und wichtig ist, dass man natürlich miteinander in Kontakt kommt. Das hat man eben schon früh festgestellt. Aber es ist immer noch die Frage, wie schafft man, dass der Kontakt eine Qualität hat, dass tatsächlich diese Prozesse angestoßen werden, dass man sozusagen das andere vor sich sieht und aus dieser Kategorie herausholen kann, was eben in Konfliktregionen, jetzt in diesem Fall zum Beispiel, so extrem ist das andere, dass es eben schwer ist, wirklich ihm zu begegnen. Und da haben wir eben festgestellt, oder wenn man sich Evaluationen anguckt von Studien, dass das normalerweise einfach nicht passiert in 2 bis 3 Wochen, dass das Theater aber sowas sozusagen schaffen kann, dadurch, dass diese intensiven Begegnungen in diesem Rahmen stattfinden. Okay, el profesor Gordon Mitchell de la Universidad de Hamburgo no solo estaba además intentando probar qué pasa cuando cuánto un tiempo periódico y continuo es necesario para que un grupo de extraños hagan teatro. Una cosa corta no hubiera sido suficiente para minimizar y despejar las diferencias, para entrar el uno con el otro. De manera que uno de los criterios importantes era hacer un proyecto que durara por lo menos 1 a 3 semanas. Ziel war es also einfach mal zu versuchen, Reflexionsprozesse eben anzustoßen danach, wie eigentlich Fremdheitskonstruktionen entstehen und wie man immer sozusagen involviert ist mit dem, was man als anders empfindet, weil sozusagen mehr über einen selber aussagt, als eben über die Person, die ja vor einem steht. Okay. Una parte importante del proyecto eran etapas de reflexión común de todos, donde se trataba de que cada uno dijera qué encuentro yo que es diferente, qué es lo que no entiendo, qué es lo que me parece extraño, qué es distinto, qué me es desconocido. Y al decir eso, la persona que la está diciendo más bien algo de sí mismo. Si yo estoy diciendo, eso me parece extraño, estoy siendo transparente, eso es parte de mí, soy yo. Y eso que estoy mencionando, en el fondo no tiene poco o nada que ver con el otro. So, dann machen wir mit nächste weiter. Welche Erkenntnisse kann man jetzt eigentlich auch für die Inklusionspädagogik daraus nehmen? Und zwar ist es eben so, dass jede Differenz kann natürlich im Grunde zu einer Fremdheit werden. Und hier, ich habe das noch nicht. Hier, ich muss es. Hier ist es? Okay. Jede Differenz kann sozusagen zu einer Fremdheit werden. Und gerade in der Inklusionsdebatte in Deutschland ist das Problem, dass eben noch diese Menschen mit Behinderung sozusagen als soziale Kategorie bestehen und die haben oft im Alltag sozusagen begegnet, diese Kategorie. Und daher ist sozusagen meiner Ansicht nach gerade das Theater und natürlich auch die Kunst total wichtig, gerade jetzt, wo diese Prozesse stattfinden, dass man versucht sozusagen auch zusammen eine Beschulung zu machen, dass man da versucht, Theaterprojekte zum Beispiel zu inszenieren, dass durch das Theater ein Raum stattfindet, wo das andere sozusagen hinter dieser Kategorie auch rauskommen kann. Weil eben wie auch bei der Friedenspädagogik haben wir bei der Situation in Deutschland heute immer noch so ein starkes Bild von den anderen, was irgendwie sozusagen aufgebrochen werden muss. Und meiner Meinung nach ist das Theater dafür auch ein gutes Medium. So, voy a hacer un buen intento, ¿okay? Du hast so viel gesprochen, würdest du bitte ein bisschen kurzer sprechen, ja. Ich kann das nicht übersetzen. Dankeschön. Okay. En Alemania existe una fuerte cultura del yo y una fuerte cultura del tú. Y por favor salgámonos de esto del disca o no disca, con disca o no sin disca, estamos hablando de la mentalidad alemana. Ahora, si dentro de una sociedad con una fuerte mentalidad de este tipo, yo me doy el lujo y me permito aquí, como soy extranjera en Alemania, decir el túnel, cada uno vive en su túnel. Si dentro de una sociedad que ya tiene este marco, os podéis imaginar que cualquier cosa que ya sea disca, pues con mayor razón. Y yo creo que eso también significa que los pasos y los procesos que hay que hacer para llegar, ni siquiera hablemos de inclusión, sino de emparejarnos un poquitito,
tienen que ser muchísimos más o mucho mayores que en otras partes del mundo y en otras sociedades. Y la pedagogía del teatro es un excelente medio para ello, porque aquí entonces se espera que en una obra de teatro ya vayan desapareciendo un poco eso, estos son los con y estos son los otros, sino que cada uno tiene su rol. Nein. Doch. Okay. Ja. Ja. Okay. Hier müssen wir jetzt ja, okay. Ja, die enorme Macht des Theaters als Friedensarbeit oder auch, dass sie inklusionsfördernd ist, wird halt bislang immer, meiner Meinung nach, gerade in der Bildungswissenschaft total unzureichend gewürdigt und auch viel zu wenig eingesetzt. Aber gerade der Theaterraum bildet eben einen Kontext, wo Prozesse stattfinden, die eben wichtig sind, um dieses andere aus dieser Kategorie des anderen herauszuholen. Ok, si consideramos a los discapacitados como los otros y consideramos que ellos están en esta categoría, están metidos aquí en un cajón, ¿ya? Ella es de la opinión de que la pedagogía del teatro ha sido muy menospreciada, no realzada en su real valor, en sus posibilidades y capacidades que tiene precisamente para fomentar no solamente la inclusión, sino también como una herramienta en sentido de la educación para la paz. Okay. Durch das Rollenspiel und die Improvisation beim Schauspielen eben muss der Spielende immer etwas darstellen und daran an seine eigene Imagination und an seine Gefühle heran. Und es bedeutet eben, dass er dadurch in ganz vielen Facetten sichtbar wird und deswegen diese Prozesse viel schneller gehen, dass man sozusagen den Menschen eigentlich dahinter sieht. Cuando se asume un rol, cualquiera que sea, un rol de teatro, entonces cada actor tiene que jugar su rol, con todas sus facetas, etc. Todos los participantes de una compañía de teatro. Y al presentar su rol, los otros participantes de la compañía lo están viendo como ser humano, lo están viendo actuar. Lo están viendo actuar y el actuar involucra todo, involucra personalidad, involucra miedos, involucra emociones, todo lo que está metido en eso. Y es entonces un medio automático donde estamos tú y yo, con o sin disca, estamos haciendo lo mismo, estamos cada uno interpretando su rol. Ja, natürlich hinzu kommt noch, dass beim Theater eben andere Kompetenzen gefördert werden und deswegen sozusagen dieses defizitärer Blick, der sozusagen im Alltag oder gerade im schulischen Kontext, wo die Normalität so eng ist, anders gesehen werden kann und deswegen ist im Theater sehr, oder meiner Meinung nach sehr wichtig gerade. Das übersetzen, was da steht. Ich übersetze, was du sprichst. Nee, jetzt oder? Dieses möchte. Ja. Okay. Otro aspecto relevante e importante es que la participación de los niños con discapacidades físicas y o psíquicas o ambas o como sea con el teatro adquiere un factor diferente que no se le puede dar en el día a diario o en la vida escolar y que es el factor diversión. Y jugar es un aspecto muy importante. Asumir un rol, vestirse, maquillarse, cambiar de roles, juega un rol muy especial, no solamente desde un punto de vista de las artes, desde un punto de vista estético, sino que les permite a muchos alumnos y alumnos regulares sin ningún problema entrar en un contacto social y emocional con sus colegas o con sus amigos de la misma clase de una manera que no se los permite el currículum diario en el colegio. Ja, im Theater gibt es die Möglichkeit, Unmögliches zu denken und den Wirklichkeitsbegriff eben zu erweitern und unsere enge Form von was wir als normal sozusagen sehen, immer wieder zu hinterfragen und immer neu zu interpretieren und eben auch zu zeigen, dass es sowas wie normal eben einfach auch nicht gibt. Und daher glaube ich sozusagen, dass es natürlich insgesamt, wie wir auch gesehen haben, viel eindrücklicher ist, wie das jemand jetzt hier sagen könnte, dass die Kunst sozusagen ein Mittel ist, um
ja, alle zu beteiligen, aber sozusagen auch aus bildungstheoretischer Sicht ist es eine Möglichkeit, Individuen oder auch was eben in der Schule jetzt mehr berücksichtigt werden muss. Das Theater ist wirklich eben das Medium, was Inklusion ermöglichen kann, weil dort sich jeder ausleben kann. Que el teatro es no solamente un medio importante que permite hacer algo, teatro inclusivo, sino que desde un punto científico es una herramienta que nos permite crear otras analogías a otro nivel. En el espacio del teatro todo es posible, no existe el imposible. Y si no existe el imposible, tampoco existe qué es normal, qué no es normal, es una obra de teatro. Y a través de estos medios quizás conseguir, a diferencia de la vida diaria, y sobre todo yo estoy pensando ahora en la vida diaria escolar en Alemania y en la vida diaria en la calle y la vida diaria en todas partes, y es cierto, es un medio donde también el público a lo mejor empieza a cambiar el estigma de ver las diferencias, y eso lo vemos si cada uno hace su rol. Tiene eso, eso es lo que deseamos. Ella desea con estos proyectos conseguir por lo menos. Ja, also insofern, um jetzt mal zum Abschluss zu kommen, kann man natürlich sagen, dass Inklusion ist insofern ein Beitrag zur Friedenserziehung, denn wir müssen einfach alle lernen, miteinander klarzukommen, beziehungsweise immer neue Kommunikationsformen auch zu erlernen, wie wir einander verstehen können, ob wir nun kulturell anders oder anders aufgewachsen sind oder wie auch immer. Und insofern ist sozusagen das, womit ich mich vor allem ein bisschen beschäftige, Theater und Schule, inwieweit das oder meiner Meinung nach mehr zusammenwachsen muss. La educación para la paz es una educación para la inclusión y al revés también. La inclusión es un elemento muy importante para la educación para la paz, a través de las artes, como en este caso el aspecto teatro, pero también los hay en otros. Y ese es un motivo por el cual yo me he preocupado de hacer un par de investigaciones y de trabajar esto desde un aspecto científico. Ja, das war jetzt ein bisschen schwierig, hier das Konzept darzustellen, weil es, glaube ich, einfach auch schwierig ist mit der Übersetzung. Also nicht, dass du das so toll gemacht, aber das, ja. Ich glaube, ich muss jetzt aufhören. Ja, dann sag ein Schlusswort. Ja, ich hoffe, dass man ein bisschen Eindruck bekommen hat, worum es ging. Ich glaube, es war jetzt ein bisschen schwierig, auch immer mit diesem Stoppen und der Übersetzung. Und ja, das war auch mein Fehler. Das war ein wenig zur Übersetzung, glaube ich, etwas schwierig, das Ganze. Aber ja, ich möchte jetzt ganz zum Ende kommen und ganz kurz vielleicht noch ein kleines Projekt vorstellen, was wir jetzt gerade in Hamburg realisieren wollen. Ok, quiero disculparme por los problemas aquí en la traducción y en la ponencia, porque también, dice ella, es un poquito difícil el tema, es un poquito difícil traducirlo así o así, pero quiero, antes de terminar, darles a conocer otro pequeño proyecto que estoy haciendo en Hamburgo. Ja, das ist zum einen eben, dass wir jetzt mit der Schule versuchen, dort ein Theaterprojekt zu etablieren für Klassen, die sich neu als Inklusionsklassen zusammenfinden. Und zum anderen ist es etwas, was jetzt aber ich leider auch nicht präsentieren kann, weil es noch nicht stattgefunden hat, ein Kinokabarett. Das heißt, es ist was ganz anderes jetzt, aber ein Kontext, weil gerade das Theaterprojekt gibt es zwar, aber der Film an sich ist bisher noch, oder haben wir festgestellt, gibt es eigentlich wenig Möglichkeiten, Zugang zu finden. Und wir möchten in einem Projekt jetzt in Hamburg versuchen, einmal einen Kurzfilm sozusagen als inklusives Projekt zu machen. Se trata del proyecto sobre el cabaret cine. En materia de cine no se ha hecho mucho en forma inclusiva y ahora estamos tratando en este proyecto de hacer cabaret y de filmarlo. Son filmes cortos de 3 a 5 minutos más o menos, y este también es un proyecto totalmente distinto que el escolar, pero también es un proyecto que va a eso, a la inclusión. Ja, das ist so, ne? Ja. Es tut mir ganz doll leid, dass ich kein Spanisch kann und dass das jetzt so die Interaktion komplett schwierig war, aber ja, falls es viele Fragen bestimmt gibt, aber falls ich eine beantworten kann, würde ich das gerne tun. Ok, me disculpo,
nuevamente de que desgraciadamente no puedo hablar español, me hubiera gustado si no hacerlo directamente, y que si hay preguntas al respecto estoy encantada ahora de poder contestarlas. ¿Me oye? Sí. En los vuelos transatlánticos, cuando hacemos un viaje de esos larguísimos de 13, 14 horas, pues al final del vuelo le aplaudimos al piloto como si no fuera obligación suya no matarnos. Entonces, yo os digo que yo ahora me voy a levantar y les voy a dar un beso a las dos porque estoy a tierra. O sea, con la electricidad que yo he sufrido aquí, de la tensión, de la dificultad y la dificultad de la traducción, yo he pasado la tensión del moderador sin moderar nada ni hacer nada. Y ahora, bueno, me han dicho los organizadores que Sole va a presentar ahora su comunicación. ¿Qué hacemos? Primero preguntas a Julián. ¿Qué? ¿Os parece mejor unos 5 minutos de preguntas a Julián si hubiera y luego la comunicación de... ¿Cómo? Como tú dijiste, toco allí y toco allí. Sí, sí. Estoy un día aquí y aquí, sí, el resto está. Y cuando salga la foto, quiero que salga el día. Ay, ya lo dejaste. No. Okay. Vamos a ver. Entonces, ¿no hacemos preguntas a la ponente o sí? La ponente se me ha ido. Espera, vamos a hacer primero 5 minutos de preguntas y luego la comunicación de Soleil. Vamos a ver, manos alzadas, por favor. Ya estamos a últimas horas de la noche y puede pasar cualquier cosa. Manos, ¿hay? No hay manos, no hay preguntas. Entonces, comunicación de Sole. Ahora ya sí. Aplausos. Bueno, la comunicación, yo por lo menos voy a leer el título, Sole. Creo que está mal Psicopedagogía, escrito. la evaluación de la edad mental basada en el dibujo infantil y la expresión plástica. Exacto. ¿Está bien? Sí. Bien, Okay. correcto. Si me disculpen, me quisiera levantar ahora. No tienes tampoco mucho tiempo, Sole, ¿eh? No, ¿cuántos minutos tengo? Pues como mucho 10. Bueno, no, Tú vas con el del reloj muy mal, pero bueno, 10 minutos. Vamos a ver. Yo quisiera hacer dos cosas. Uno, por favor, les pido. Ahora puedo hablar tranquilamente. Yo, por favor, les pido de los que están aquí presentes que simplemente levanten la mano. ¿Quién trabaja con dibujo infantil? ¿Quién tiene algo que ver con el dibujo infantil? ¿Quién tiene de ustedes algo que ver con el dibujo infantil? ¿Quién trabaja con chicos continuamente? ¿Quién trabaja en la psicopedagogía? Eso es lo que yo quería saber. Si alguien o alguno o nadie de ustedes tiene que ver con el dibujo infantil. 1, 2, 3. Ok, un poquito de mano. O sea, ok, ya, gracias. Okay. Entonces, mi comunicación es corta. Supongamos que esto es un libro muy grande, es una mini tajada, es muy larga para 10 minutos, pero es una mini tajada que yo he sacado de muchas investigaciones que yo he hecho sobre las etapas y fases del desarrollo grafomotor en el niño. Y yo, a fines de esta comunicación, voy a usar la palabra niño. ¿Ok? ¿Ya? ¿Tácitos? ¿Me entendieron? Espero. Yo soy psicopedagoga de profesión, maestra en primero y después diplomada en Alemania, y he trabajado con chavales, como vos decís, en países desarrollados, en países en desarrollo, entre las edades de 1,5 a 70 años.
Aparte de ello, y después de haber empezado mi carrera profesional, que ya es un poquito vieja, Dios me regaló una maravillosa hija que ha sobrevivido 8 comas, que tiene discapacidades múltiples. Y lo que quiero decir es que cuando yo empecé a trabajar como maestra en el extranjero, decidí quedarme en la praxis, ¿ya? Y no hacer una carrera académica. Algunos de ustedes que están aquí saben que el profesor Wolfgang Janssen fue uno de mis mentores en mis estudios en Alemania y hemos hecho también un par de trabajos, investigaciones juntos después. A diferencia de él, que es altamente un académico renombrado, yo he aprendido de mis niños, de todos mis niños. Y soy de la opinión que cada vez que hay algo nuevo que aprender, pues yo tengo que aprender. Ese es uno de mis conceptos de mi vida del trabajo. Dentro de muchas investigaciones que yo he hecho sobre la fase grafomotora del dibujo infantil, me he dado cuenta de que, por otra parte, existen un montón, puedo ahora cambiar existen un montón de si esto no funciona me muero. Existen un montón de existen un montón de psicólogos evolutivos. Cada uno habla de los niños y le pone el nombre X a esta fase o a esta etapa o a este estadio. Por otra parte, existen los pedagogos del arte que también definen etapa y y este es el espacio grafomotor. Como yo vengo también de la parte psicológica y de la otra parte también y de todas juntas, pues durante muchas de mis investigaciones he tratado de sobrelapar estas etapas. Aquí solamente, y esto es lo único que van a ver en teoría hoy, ya basta, he escogido a Vallon usando sus fases de la psicología evolutiva y un pedagogo inglés que a mi saber sigue teniendo es muy actual todavía, es Lowenfeld. Y cuando yo les muestro ahora los dibujos que les he traído, voy a usar la nomenclatura dada por Lowenfeld. Aquí está la edad, las edades están aquí dadas. A fines de esta comunicación quiero mostrarles algunos dibujos significativos entre los 2 y 5 y tantos años. ¿Por qué? Porque dentro de esta edad se producen 2 procesos que son enormemente importantes. Uno, la representación, la adquisición de la representación, y en la parte motora, el aprender a caminar. Para que se presente sin representación no podemos adquirir un pensamiento abstracto. Para que se pueda presentar la representación, primero tiene que haber A, un lenguaje interior, B, un concepto interior. Eso es representación. Lo que vamos a ver, cómo el niño después nos muestra eso, es lo que vemos en los dibujos. Pero en cuanto vemos objetos en los dibujos, ya ha habido un proceso interno. Para poder evaluar a raíz de los dibujos infantiles, y sobre esto no he encontrado casi nada en la literatura, a lo mejor todos ustedes me dicen, pero eso ya lo sabemos, entonces yo me arrepiento, hago mis maletas y me voy, pero yo humildemente debo reconocer que después de haber analizado miles y miles de dibujos y leer mucha literatura, pues yo no he visto esto, de que el niño nos está diciendo tanto en sus dibujos, que yo me he extrañado siempre en la psicopedagogía. Yo lo encuentro un instrumento gratis, al alcance de todos los que trabajen con chavales. Y solamente quiero decir, antes de pasar a los dibujos, una cosa importante. Sí es posible evaluar la edad mental de un chico haciendo el análisis de sus dibujos, bajo varios criterios. Primero, hay que tener un profundo conocimiento de la psicología evolutiva. Segundo, un profundo conocimiento de las etapas normales, qué se da a qué edad en los chicos que deberían estar pintando, porque los niños dibujan desde Alaska hasta Timbuktu, pasan por las mismas fases, que es lo que yo encuentro fascinante. Y segundo, yo
les ruego que tomen en cuenta, y esto es un requisito importante, que no se puede hacer un estudio en base a un solo dibujo. Hay que tener una serie lineal de un chico. En estas edades es muy importante que no sobrepase esa serie de dibujos los 3 a 4 meses, porque ya están en otra después de eso, así es la cosa. Y segundo, una cosa que es producto de una de mis últimas investigaciones, ver los dibujos es la mitad de la moneda. Para ver la luna, en el fondo tenemos que verla por el otro lado. Es decir, el proceso de estar presente y de documentar, el proceso de realización del dibujo, documentar en qué contexto fue hecho, documentar cómo parecía la actitud del niño. ¿Ya? Estaba distraído, usó el color a propósito, no a propósito, hubo interrupciones, tenía interés, fue simultáneo, bla, 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 más la edad cronológica, más la fecha actual, más escribir exactamente qué fue lo que el chico dijo. Y jamás, jamás, por ningún motivo, interrumpir al artista y jamás hacer preguntas que hacen muchos adultos. ¿Y qué es esto? Y por último quiero decir que yo creo que todos los niños del mundo nacen creativos y que nosotros los echamos a perder. Y por eso que nosotros los pedagogos deberíamos tener un poco de cuidado. Ahora quiero mostrarles los dibujos que he traído. Para eso tengo que hacer esto. Tac. Ok. Aquí tenemos... espero que esto funcione porque mi ordenador no lo pudieron enchufar, así que discúlpenme. Aquí tenemos la etapa fines del garabato. Ya hay representación, el chico dice que esto es casa. Quiero que observen el ducto, la presión aplicada. ¿Dónde está esto? Ayuda, ¿cómo paso el otro? Ajá. Abajo las flechitas. Aquí, ahí. ¿No? Ahí, sí, ahí. ¿Por qué no pasa? Es que... ¿Hay algún técnico aquí? La misma edad cronológica. Si lo vemos bien, ya hay representación. Aquí arriba ustedes ven, si lo ven bien, los trazos son mucho más fuertes, el uso del color es mucho más adecuado y ahí hay una carita. Y miren el detalle de los pies, que no corresponde con el garabato circular y lineal que están viendo. La misma edad, la misma etapa. Yo conozco a estos chicos, por eso puedo hablar de ellos y analizar estos dibujos. La edad está concorde, lo que estamos viendo está concorde a la edad cronológica, pero es una chica tímida. Y esto lo van a ver en distintos dibujos. Representación lógico, esto es lo que llamamos la etapa preesquemática. Todavía no hay una concepción del espacio temporal y tampoco espacial, por eso que flotan las imágenes en el aire. Esta es la misma etapa, ya hay representaciones, este es el típico primer ser, pero aquí el niño ya ha nombrado exactamente qué está pintando. Lo que vemos es mucho más primitivo que lo que el niño, si lo vemos al pintar, él sabe lo que quiere pintar, y los niños en esta edad pintan lo que les es más importante. Ellos saben que si ellos es mamá, la mamá no se ve así, y no la dibujan así porque no saben dibujar mejor, sino porque para el niño a esta edad dibuja lo que le es emocionalmente, afectivamente más importante. Aquí tenemos a Nadine en la mitad, también flotando en el aire. Papá está allá, ¿lo alcanzan a ver? Y la mamá, por favor, ojo, la mamá es la única que está con un color rojo. El perro está allá abajo, ¿vale? Obviamente que aquí hay representación, el lenguaje, ya hay un estado avanzado, pero todavía este chico está en la etapa preesquemática y adecuada. Aquí estamos lo traje porque lo encuentro interesante. Pareciera fin del garabato, no es así. Vean las estrellitas aquí. Vean que la chica ya escribió su propio nombre arriba.
Y como yo estaba presente, les puedo decir que también contó toda una historia. Es decir, que aquí ya estamos hablando de 3,5 años. Si yo veo este cuadro, 3,5, edad mental. Aquí tenemos otra técnica, témpera. Si yo lo veo así, podría ser un Miró o un Picasso, un Dalí o algo parecido. Les voy a decir que eso es una cama grande, donde ella está en la cama con sus amigas. Y eso es lo que quería explicarles. Si yo no estoy presente y no documento eso, voy a decir, ni siquiera sé si está fuera el garabato circular y punto. No, esta chica tiene una clara representación, edad 3,5, es correcto. Y aquí tenemos un contraste, también en témpera. Aquí está documentado, en esa forma de allá, a la derecha de ustedes, ¿sí? Dice pelo, orejas, etcétera, etcétera. Es decir, que inicialmente ella pintó a su mamá, a un hermano y se pintó a sí misma, pero luego, a pesar de que dijo eso es eso y eso, se volvió a rayar encima. Quiere decir que todavía está más bien en garabato, que todavía no hay un alto nivel de representación. Y tengo 2 minutos. ¿Sí? Este es el garabato alargado, también problemas de espacio, pero también son estos elementos precisamente, que hay un esquema corporal sin tronco, que las piernas están flotando, que las piernas están arriba y abajo. Esos no, son elementos para que podamos medir una edad mental. Aquí estamos también en el garabato. Si ven por favor el detalle aquí abajo, no hay brazos y es un poco primitiva, pero por favor vean el detalle de esa parte de abajo. Es tan detallada que yo les diría, eso es lo que digo yo, eso es lo que para el chico en ese momento era más importante, y eso es lo que tiene detalle. Yo quiero ahora solamente mostrar una. Ya de verdad. Sí. Aquí hay un estudio lineal que no les puedo mostrar, pero los que tengan interés en preguntarle o verlo, encantadas después. Aquí tenemos cielo, tierra, pelo, detalle, yo diría 3,5 años, edad mental. Pero detrás del dibujo dice 9,8 años, edad cronológica. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 5 minutos tiene Baltasar ahora para negociar, organizar, coordinar y poner. ¿Descanso de 5 minutos? ¿Seguro? ¿Descanso? Bueno, pues descanso. Cada cual el descanso que quiera. Sí.